De la comunidad pastoril a la ciudad indiferenciada. Panorama socioeconómico, por los profesores Luis Oscar Buján y Fernando Luis Solanes. Introducción. Cualquier análisis de la sociedad y la economía lomense no puede prescindir de los factores que le proporcionan dinamismo, y en ese sentido será la ciudad de Buenos Aires la que oriente la producción y las vías de circulación de hombres y productos e influya sobre hombres y mujeres a través de modas, gustos y toda otra forma de conducta social. Es así que esa realidad socioeconómica irá evolucionando junto con toda la llamada pampa anterior, de una economía pastoril a otra altamente evolucionada, con predominio del sector terciario de la economía, de una sociedad tradicional a otra moderna, y en que nuestros días podríamos calificarla ya de posmoderna. A lo largo de este tránsito, ese cosmos lomense irá perdiendo su individualización, su personalidad propia, sus tradiciones, en definitiva su cultura, para ir adquiriendo, casi sin notarlo, el patrón cultural indiferenciado de la gran megalópolis porteña. El territorio que perteneció y pertenece al partido de Loma Zamora presenta en su evolución social y económica tres etapas claramente definidas. La primera se extiende desde 1583 hasta aproximadamente 1861, presentando el territorio características netamente rurales. La segunda de ellas abarca el periodo entre 1861 y 1914, en el cual el desarrollo demográfico produce la urbanización del partido, desplazándose así en forma realmente acelerada las actividades agropecuarias, y finalmente en la tercera, de 1914 en adelante, la región transforma totalmente su fisonomía, completando su urbanización, perdiendo poco a poco su personalidad, convirtiéndose en una gran ciudad, pero al mismo tiempo alejándose de la causa final de toda ciudad, el bien común, a través del orden social basado en el orden natural de las cosas y la unión de todos en una vida virtuosa, una ciudad donde los intereses particulares arrasan con el bien común en la búsqueda de inacabables propósitos de lucro. La etapa agrícola pastoril. Las actividades económicas de la región comienzan con el reparto de tierras realizado por el fundador de la ciudad de Buenos Aires hacia 1583, por la estructura del suelo y la inserción de la región en la organización mercantilista americana. Esa parte del territorio de la gobernación de Buenos Aires se encara predominantemente en las actividades ganaderas. En una primera fase, la zona fue frecuentada por quienes tenían las licencias de vaquear otorgadas por el Cabildo de Buenos Aires. Estas actividades se extenderán hasta mediados del siglo XVIII, acicateadas por los comerciantes de Buenos Aires dedicados a la venta y exportación de cueros vacunos. En 1610, Francisco García Romero formará la llamada Estancia del Cabezuelo. Con él se iniciaron las actividades agrícolas, ya que recibe, además de las tierras, una licencia para edificar un molino de agua, por ser de utilidad y beneficio de la República. Hacia 1736, con la instalación de Juan de Zamora en las tierras de lo que más tarde sería la Estancia de Zamora, se inicia la aparición de la estancia colonial, en coincidencia con la extinción del ganado cimarrón. La zona es la apropiada para ese tipo de explotación agrícola ganadera primitivo, que permite la cría y reproducción de vacuno en cantidades regulares, asegurándose su agrupamiento en las rinconadas que forman los abundantes cursos de agua. A pesar de que en las chacras existían majadas de ovejas, piadas de cerdo y aves de corral, la actividad fundamental la constituye el vacuno, como lo demuestra el inventario de la venta de la Estancia de Zamora a la Compañía de Jesús, que incluía 800
vacas, 700 ovejas y 452 equinos. Hacia comienzos del siglo XIX se produce el desplazamiento de la cría del vacuno hacia el interior, reservándose las áreas próximas a la ciudad de Buenos Aires para la instalación de saladeros, y Loma de Zamora se reservó para el pastoreo de caballos. Cuando se produzca la expulsión de los jesuitas y la vieja estancia pasa a ser primero administrada por la Junta de Temporalidades, luego del rey, y a partir de 1810 del Estado, sus postreros llegarían a albergar regularmente unos 2.000 caballos. La hegemonía del ganado no impidió que aparecieran algunas actividades marginales, como la apicultura y la molienda, primero con el molino hidráulico ya citado y más tarde con molinos de tahona, hornos de ladrillo, cultivos de vid en la zona de Temple, cuya actividad se prolonga hasta fines del siglo XIX, concesión de patente de estanqueros a Marcelino Domínguez en 1803. Estas actividades con las que permitieron al arquitecto Alberto de Paula afirmar que a comienzos del siglo XIX, aunque dispersa, no debía de ser escasa la población en las cercanías de la antigua estancia alta, ni tampoco faltaría el tránsito más o menos regular por el camino real que la cruzaba. Si bien no existen testimonios directos de las pautas sociales, podemos inferir que la estructura social adquiere características patriarcales, donde la figura descollante parece constituirla Juan Zamora, el hombre decidido, luchador contra los contrabandistas, respetado y de prestigio entre sus rústicos vecinos. Sería el antecedente más directo del liderazgo ejercido más tarde por Tomás Grigera. El cambio más notable aparece en la década tercera del siglo XIX y lo constituye la difusión de las chacras agrícolas. La primera de ellas, empresa de origen nacional, se origina con el pedido efectivizado en marzo de 1821 y encabezado por Tomás Grigera para instalar chacras agrícolas, pedido que es aceptado por el gobernador Martín Rodríguez, y posteriormente se otorga la propiedad de las tierras a los solicitantes. La segunda experiencia frustrada la constituye la instalación de la chacra de Santa Catalina en la colonia escocesa. El proyecto, aprobado por Bernardino Rivadavia, se concreta en agosto de 1825 con la llegada de los colonos. El proyecto tenía otros objetivos, además de los económicos, como la manifestaba el propio hombre de Estado. El aumento de la población no solo es a ese Estado su primera y más urgente necesidad, después de la libertad, sino el medio más eficaz, y acaso el único, de destruir las degradantes habitudes españolas y la fatal graduación de castas, y de crear una población homogénea, industriosa y moral, única base sólida de la igualdad, de la libertad y consiguientemente de la prosperidad de la nación. La colonia extranjera, dedicada principalmente a la agricultura, a la ganadería ovina y la plantación de frutales, que introducen el cercado de los cuadros agrícolas con talas, languidece hacia 1829, desaparece en 1831 y sus pobladores se dispersan entre los criollos. La única ventaja la obtuvieron los hermanos Paris Robertson, organizadores de la colonia, que facturaron al Estado en 1829 costos por valor de 60.000 libras. Esa sociedad que se pretendía cambiar había sido retratada por los hermanos ingleses de esta manera: los chacareros son clase de hombres muy respetables y útiles a su manera. La relación que mantienen con los ciudadanos les da una prontitud y agudeza de comprensión de que carecen muchos estancieros. El chacarero es generalmente valiente, franco y hospitalario. Su esposa e hija son aficionadas al atavio ostentoso y él mismo en los días festivos cubre su persona y caballo con rico jaece y traje vistoso. Nada hay más pintoresco o placentero que verlos montados en su corcel, contando a su familia también montada y empingorotada con todos los colores del iris.
en dirección a la capilla o iglesia más vecina. Para oír la misa dominical, después se reúne en la capilla en bondadoso y cortés trato con sus convecinos. Esta tipología social subsistirá hasta 1860, cuando se advierten claras manifestaciones de adhesión a los patrones tradicionales por parte de los caudillos locales. Adhesión de Tomás Grigera a Cornelio Saavedra en 1811 y las varias adhesiones a la causa federal y nacional encarada por el brigadier general Juan Manuel de Rosas entre 1835 y 1852 por los principales vecinos, entre los que se destaca Rafael Portela. La instalación de las chacras, la importancia que van cobrando los arreos de ganado rumbo a los saladeros de Quilmes, Lanús y Avellaneda permitirán el desarrollo de las actividades comerciales, cuyo más claras manifestaciones del surgimiento de las pulperías de Rafael Portela y de Evaristo Grigera. Panaderías postas que con sus billares constituirán los lugares de reunión, encuentro e información. La calle Real, vía de enlace con la capital, tenía en 1832 3 edificios a ambos lados y otros 11 más en las chacras. Ese agrupamiento urbano inicial permitía el surgimiento del pueblo La Paz hacia 1854, donde se evidencia la duplicación de la primigenia planta urbana. La etapa de transición. Entre 1861 y 1914 se producen las transformaciones que llevarían a Loma de Zamora de la sociedad tradicional a sociedad moderna. Desde la fecha de la fundación del partido hasta la del tercer censo nacional, nuestra comunidad irá sufriendo transformaciones ubicadas en su población y economía, que harán que el comportamiento social se transforme raudamente. La población crece rápidamente. En 1869 son 1.723 habitantes. En 1881 se cuentan 4.299. En 1895 llegan a 11.389 y en 1914 ascienden a 59.874. Este incremento coincide con un marcado proceso de urbanización. Para estos mismos años se pasa de un 0% en 1869 al 70,7% en 1881. Se había perdido una fracción del terreno rural en 1873 al crearse Almirante Brown, al 51,4% en 1895 y al 72,3% en 1914, influenciados por la cesión de gran parte de su sector rural al crearse el partido de Esteban Echeverría en 1913. Pero los cambios más decisivos están dados por la radicación de importantes grupos extranjeros en el partido. En 1869 son 648, en 1881 llegan a 1715, en 1895 se cuentan 5.537 y en 1914 ascienden a 23.792. Estos grupos trataron de conservar sus tradiciones europeas al agruparse en Sociedad Italiana Unión y Estrella, Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Estrella del Sur, Sociedad Italiana Nueva Roma, Logia Giuseppe Mazzini. Ya existía una logia masónica desde 1864 compuesta por vecinos que intervinieron eficazmente en la iniciación de los progresos locales, Sociedad Española de Socorros Mutuos y Comunidad Israelita Dr. Teodoro Herzl. Este cosmopolitismo repetía el que vivía en la ciudad de Buenos Aires, a la que Loma de Zamora estaba vinculado por un importante número de mensajerías, el ferrocarril del sur desde 1865 y el tranvía desde 1908, que reducía a menos de una hora las 5 o 6 que demoraba hacer el trayecto a caballo. A estos nuevos grupos que cambian totalmente la fisonomía tradicional se agrega la presencia de la comunidad británica que con sus clubes, colegios, toponimia, construcciones y templos acentúa el cosmopolitismo social. El crecimiento urbano y poblacional estimula el desarrollo del comercio en todas sus ramas.
y de los servicios, aumentando con esto también la actividad industrial. A partir de 1871, con la instalación de casaquintas dedicadas al veraneo de importantes familias porteñas, británicas y francesas, y con la extensión y aparición de los barrios, desde 1906, el rubro de la industria de la construcción parece ser la actividad más dinámica. Bracerías, hornos de ladrillo, fábricas de carruajes, manufacturas de artículos alimenticios completan el cuadro de las actividades económicas. La institucionalización de esta nueva estructura queda expresada en 1903, cuando se realiza la creación del Centro Comercial e Industrial de Lomas de Zamora. Estos cambios incidirán sobre las tradicionales actividades rurales que se localizarán en la área periférica del partido, pero ahora con una importancia secundaria. El predominio del lanar entre 1840 y 1870 manifestará su decadencia hacia 1888. Entre 1881 y 1888 se reduce en un 90% el número de cabezas existentes en el partido, pero conservarán algo de su importancia anterior el cultivo de sementeras para pastoreo, árboles frutales y hortalizas. Estas rápidas transformaciones económicas complejizan la estructura social vigente hasta 1861. Más que hablar de clase o grupos sociales, preferimos el término utilizado por Pérez Muchastegui de mentalidades, por ser el más apropiado para esta sociedad. Así hablamos de la oligarquía paternalista representada por los grupos dirigentes, que serán los que desde el poder político den el impulso del progreso positivista a través de una profusa legislación municipal destinada a convertir a Lomas de Zamora en una sociedad moderna. Dentro de ese grupo, por su cosmovisión y por compartir en lo fundamental la idea del progreso, debemos incluir a la comunidad británica. Este grupo representaba para las otras mentalidades el modelo al que se debe imitar y repetir en el comportamiento social. La mentalidad del gringo, producto de la inmigración masiva, tiene su principal característica en su fuerte sentido de desarraigo. Los atavismos de su país de origen los harán buscar supervivencia en su nuevo hogar y procurar la inserción en la nueva realidad social en la que se mueve, lograda por la imitación de las causas sociales de la oligarquía paternalista, buscando con esto su vínculo con lo nacional y compartiendo rechazo por el país bárbaro. El resultado será la conformación de una sociedad y una cultura híbridas. El gaucho será inexistente desde el periodo de predominio del lanar, ya que este animal había distorsionado fuertemente la vida del gaucho, por cuanto su cuidado no requiere la vaquia del ganado mayor, ni especiales ejercicios de fuerza y arrojo. La inmigración masiva y el progreso infinito dan a esta mentalidad el golpe de gracia. La característica de esta etapa de transición la pinta Martín Spuch hacia 1911. Se multiplica la población, aumenta el comercio, se fundan escuelas, se crean centros sociales, se organizan servicios públicos y la transformación es tan rápida que asombra. La vieja aldea había desaparecido y también la sociedad tradicional. Estamos ante lo nuevo, fruto de la imitación y lo farolerismo. Hasta el nombre La Paz fue cambiado hacia el posmodernismo. El periodo que se inicia en 1914 continúa las tendencias generales que se afirmaron en el periodo anterior. Si bien la falta de datos hacia 1947 entorpece la tarea, ese año la población alcanza a 127.880. En 1960 está en 272.116 y en 1970 asciende a 10.806 personas. Estas cifras permiten hablar de verdadera explosión demográfica en el partido. Este crecimiento
hará desaparecer casi totalmente la participación del sector primario de la economía en la conformación del Producto Bruto Interno. Paralelamente crecerán significativamente los sectores secundario y terciario. La actividad industrial irá cobrando cada vez más importancia, no solo en cuanto a su número, sino también en lo que respecta a su magnitud, ya que aparecerán importantes plantas industriales que reemplazarán la industria familiar. Cervecería Bieker, Firestone, Compañía Química, Basa, Proto Hermanos, Algodonera Lomas, entre las principales. Después de 1940, la pequeña y la mediana industria elegirán al territorio lomense para radicarse. Las distintas localidades del partido serán beneficiarias de la presencia de esta burguesía nacional que aprovecha la nueva coyuntura económica impulsada desde el gobierno a partir de 1943. La radicación industrial en la zona, sumada al crecimiento que esta actividad experimenta en todo el Gran Buenos Aires, estimulará la radicación en el área y la extensión del proceso de urbanización, que unirá progresivamente con su trama urbana los hasta este momento aislados barrios periféricos. El proceso se institucionaliza al declararse ciudades a Banfield, Temperley, Tordera, Lavallol. El desarrollo del transporte colectivo acompaña a este proceso. Las líneas urbanas alcanzan su máximo desarrollo a partir de 1960, mientras que las interurbanas que operan en el partido desde 1936 se incrementa en número y frecuencia de servicios, aprovechando además las dificultades que comienza a experimentar el ahora llamado ferrocarril Roca. En el sector terciario, Loma de Zamora experimenta un notable crecimiento en educación primaria, secundaria y terciaria, y a partir de 1972 la universidad, la universitaria, comercio no solo en los tradicionales, sino con la aparición de otros alternativos en los barrios y villas, la actividad bancaria, oficial y privada, y en la década del 70 explosiva para dar satisfacción a la exigencia del comercio y la industria. Acompañando la tendencia general de la economía nacional, la calle La Prida y el barrio San José se convierten en algunos de los centros más importantes del Gran Buenos Aires e incluso de la provincia. Es una especie de segunda era de progreso que se devora los frutos de la primera, ya que Casa Quinta, para palacetes y en general la arquitectura a comienzos del siglo caen bajo la etiqueta del modernismo para levantar monumentales torres, centros de compra y otras manifestaciones de la vida confortable. Quizá ese sea el resultado de quienes en su fiebre de cambio destruyen todo su vínculo con el pasado cultural por carecer de tradiciones históricas. Los grupos sociales responden a esta diversificación económica. Los grupos tradicionales desaparecerán por la presencia de los nuevos sectores que arriban al partido, haciendo valer su poder económico sobre la prosapia fundacional. Los sectores medios se diversifican conforme al nivel educacional y al poder económico y constituyen el grupo más importante en cuanto a número. La radicación industrial y el desarrollo del comercio producen la irrupción de la clase obrera y sus intereses serán expresados por los diferentes sindicatos locales y con la aparición de la Confederación General del Trabajo en Loma de Zamora. Hoy Portela, Grijera, Manuel Castro y otros hombres para los lomenses son calles, y solo eso es que esta sociedad lomense, como dijo Ernesto Palacio, no es una cultura alimentada por las raíces, como todas las verdaderas culturas, sino por las ventosas o garfios de sus ramas, como las plantas parasitarias. No es una cultura auténtica, sino de imitación.